Última parte en este tiempo de descuento, vamos a hablar de cesta punta y es que Navarra cuenta con 3 escuelas, en Cabanillas no hay ni en Berriozar, esta última es la más joven. Para hablar de esta modalidad de pelota tenemos con nosotros a Ángel Gamarra. Ángel, muy buenas noches. Buenas noches. Y también a Eneco Gamarra. Eneco, muy buenas. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de cesta punta, tal vez para muchos de nuestros espectadores, una modalidad de pelota desconocida. En Navarra Televisión, ya saben, también apostamos por el remonte, por ejemplo, y vamos a adentrarnos también a una modalidad similar o que empezó por una trampilla ahí en el origen, ¿no?, de un juego como fue el remonte, como era la chistera, ¿no, Ángel? Sí, bueno, la trampilla fue el origen en una lesión. Un tal Guruceaga en el 1888, que el nombre la cantidad es fácil, pues estando jugando en Buenos Aires profesional, se lesionó en la muñeca, entonces no podía hacer el juego tradicional o el juego clásico de darle un muñecazo. Entonces estuvo un tiempo lesionado, no podía salir a la cancha, entonces estuvo mirando la chistera hasta que decidió adecuarla a su lesión. Entonces le hizo esta panza que tenemos nosotros en la chistera y esta pequeña retención, que es lo que originó luego la cesta punta o el high alley. Se inició en Argentina, como dices, pero luego volvió aquí en San Sebastián, ¿no? Eso es, San Sebastián volvió y tuvo tal éxito que la gente acudía más al frontón y Pío Baroja, que estaba ahí presenciándole, alguien le dijo: Pío Baroja, ¿cómo definirías esto que está viendo? Y dijo: esto es un high alley, y de ahí vino el nombre de high alley. Fiesta alegre en euskera. Fiesta alegre, eso es. Y ahora en Navarra estáis intentando un poquito revitalizar esta modalidad. Sí, bueno, la intención es, bueno, por un lado, es una modalidad la más joven de la pelota vasca, es decir, la que último evolucionó. Entonces siempre ha tenido un gran número de pelotaris, pero en los últimos 10 años, 15 años hemos tenido todas las modalidades un receso, ¿no? Es decir, pues lo que es la nueva forma de entender la vida, la sociología, el costo de las propias herramientas está haciendo que haya un receso pues a la hora de empezar a jugar a pelota a mano, paleta, pala corta y cesta y remonte, ¿no? Entonces la intención es, por un lado, jugar y practicar, que es un deporte muy placentero, y por otro lado también animar a la gente a que practique. Es una de las 12 modalidades de la pelota vasca, también con Eneco, que desde la Escuela de Berriozar, puntista, intentas, ¿no?, también inculcar ese amor que tú tienes a la cesta punta a los más chiquis, ¿no? Eso es. Estamos con la Escuela de Berriozar, entonces empezamos hace 10 años ya y ahora ya tenemos niños de todas las edades, y lo que intentamos es que aprendan el deporte, que lleva implícito mucha cultura y mucha forma de vida, y que disfruten y que por lo menos el deporte que es de aquí vuelva a ser conocido y famoso aquí. Buen maestro al menos tienen, porque estamos viendo ya imágenes del torneo del jamón de las pasadas Navidades. Hegemonía total la que mantienes en estos momentos en los frontones, ¿no? Sí, bueno, fueron unas finales un poco extrañas porque había muchos nervios y mucha gente de público y también gente nueva, pero sí, yo me encontraba bien y así fue, gané las dos. Pero coméntanos un poquito en qué consiste este torneo, que la final estamos viendo, luego también veremos la final del parejas, que también te la llevaste con Sergio, con uno de los chavales que están despuntando, nunca mejor dicho. Coméntanos un poquito en qué consiste este torneo, porque decimos la final en el abril, pero llevabais 2 meses de ardua pelea, ¿no?, en otros frontones. Sí, mira, este torneo es un torneo que está centrado en frontón corto. Entonces, hace unos años comenzamos a ver que no había torneos de larga duración en el panorama. O sea, estaban los torneos federados, que son los típicos, el torneo del Campeonato Navarro, el Ground y tal, pero no había un torneo que fuese como que tuviese una estructura larga que la gente pudiese seguir. Entonces surgió este torneo del jamón, que ha tenido diferentes nombres por diferentes circunstancias, y este año ha sido el año que más ha durado. Entonces empezamos en finales de octubre, y entonces hemos jugado por un lado individual y por otro lado parejas. Entonces el individual eran eliminatorias directas, entonces hicimos octavos, cuartos, semifinales y la final, y en el parejas había 2 grupos, que grupo A y grupo B, pasaban los 2 mejores de cada grupo, hemos hecho liguilla y todos los partidos, y luego eran semifinales y final. Entonces los hemos jugado en Berriozar, y la final decidimos hacerla en un sitio con nombre para que tuviese lo que se merece una final. Entonces por eso lo hicimos en el abril.
Oye, la próxima edición vete a saber si la podéis disputar en el Navarra Arena, que hemos visto anteriormente a Rubén Goñi, que hoy han estado precisamente en el Navarra Arena porque el gobierno foral actual quiere empezar a abrirlo parcialmente a partir del mes de noviembre. Ahí, Ángel, ya podéis apuntar un nuevo emplazamiento, quién sabe, sí, la del próximo año. Pero volviendo un poquito a la historia de la cesta punta, decíamos, intentando esa revitalización, ¿no? Después de unos años tal vez un poquito más oscuros, después de un momento de esplendor, que tal vez, sobre todo, vivido gracias a la emigración, ¿no? Gracias a lo que toda la gente que se marchó fuera, especialmente, ¿no? en Estados Unidos. Argentina lo nombras anteriormente, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se sigue practicando actualmente. Sí, un poco la evolución de la cesta punta, de solamente la modalidad de la cesta punta, ha estado siempre vinculada al juego de la apuesta. En Estados Unidos no pueden, el público americano no puede aguantar una hora apostando, esperando el resultado de un partido. Entonces allá inventaron la fórmula de las quinielas. Las quinielas es un juego muy rápido, se apuesta muy fácil y dura 20 minutos. En 20 minutos ya se sabe el resultado, ya se sabe si te llevas a casa $2.000 o si no. Entonces ese juego tuvo un éxito tremendo en los años 60, 70, 80, hasta tal punto que la World High Ally fue la segunda empresa americana que más ingresos tenía. Ese esplendor vinculado a la cesta hizo que de aquí durante años iban 2.000 pelotaris. Es decir, 2.000 personas de aquí estaban jugando allá ganando dinero. Entonces, luego vinieron los años malos también, pues porque hubo mucha competencia con otros juegos, con otras apuestas. Y ahora está la competencia que el juego de 20 minutos es demasiado largo. Entonces, el público americano no quiere jugar ya eso. Entonces ha habido un descenso de público, ha habido un descenso de canchas y solamente permanecen 5 canchas, que antes había 13, 5 canchas que tampoco abren todo el año. Entonces ahora hay unos 100 pelotaris profesionales, más o menos, que son de aquí, que están allá. Entonces ahora, desde hace 20 años, 15 años, hay en nuestro entorno una revolución organizativa para decir, bueno, si dejamos a nuestro deporte solamente en Estados Unidos con la apuesta, pues moriremos. Entonces está viendo, por ejemplo, estas iniciativas que estamos viendo ahora, es generalizar el juego en canchas fáciles con pelotas sintéticas, es decir, cualquiera puede venir a jugar y cualquiera, sin no mucha técnica, puede ser competitivo. Y esto es un poco la idea de jugar con pelotas sintéticas y jugar con material sintético. Entonces eso hace falta que no tengas que estar desde los 5 años, como por ejemplo Neko empezó, 5 años de entrenamientos, para tener una técnica depurada. Ahora cualquiera puede jugar y cualquiera puede venir a jugar. Y ese es un poco el objetivo que estamos nosotros aquí, pero luego también hay más gente, como gente que está en Francia haciendo lo mismo, gente que está en Connecticut, que está haciendo lo mismo, y gente que está en México. Todas estas agrupaciones de gente que queremos desvincular el deporte del High Ally con la apuesta, nos vamos a juntar ahora en otro torneo para difundir el High Ally como deporte. ¿Dentro de 2 meses? Dentro de 2 meses. Ese torneo, y en México creo en que México, es. sí, eso es. Y Eneco, ahí te vas a ir. Y resulta que el mayor premio de este torneo que estamos viendo en las imágenes era que los 2 finalistas del individual tenían un billete para ir a jugar a México. Entonces, vamos a ir a México el 23 de marzo hasta el 3 de abril y ahí vamos a jugar un campeonato de cesta punta en frontón corto, que es lo que acaba de explicar Ángel, que es la novedad. Porque aquí ser profesional, imposible, ¿no? Está como antaño, o sales o nada. Claro, aquí es que además no hay esa estructura que decía antes, porque yo siempre digo que el deporte tiene dos aspectos de atracción. El atractivo estético y el atractivo emocional. Entonces el estético, la cesta punta lo tiene de sobra, porque es muy bonito, es atractivo de ver, pero lo que es emocional es de que la gente siga y tenga por ejemplo, Osasuna, pues yo soy de Osasuna, socio, pero ya me vais a perdonar, un partido de Osasuna, vistosamente, en términos de fútbol, pues bueno, puede ser vibrante, pero vistoso de atractivo no. Si es como el del domingo, no. Eso es, si es como el domingo, no. Y partidos que han ganado que tampoco han sido muy vistosos. Pero lo que nos atrae a Osasuna, pues el sentimiento, la liga, todo. Eso es lo que falta en la cesta punta aquí. Porque ya te he dicho que la estética la tiene. Y en México parece que hay un poquito más de afición por el momento, entonces allá vamos a ir. México no es el único país, también se está intentando llevar a otros, y algunos de lo más insospechado, y que tiene un potencial enorme, ¿no? Creo que también en China estáis intentando, dentro de ese conglomerado de varios países, ¿no? Que gente amante de la cesta punta del High Ally, también lo queréis llevar a China, claro, con un potencial de 1.000 millones
Bueno, en China es curioso porque en China, bueno, la cesta punta en los años 60 se juegan los 5 continentes. Es decir, simultáneamente se estaba jugando en Casablanca, como se estaba jugando en China, como en Cuba, en Estados Unidos. Luego vino la crisis y ya pues, vino la evolución. Pero en China, en Shanghái, hay un frontón profesional que se jugó antes de la revolución china. Entonces ahora, el presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, que tiene contactos internacionales, fue allá hacer otra serie de cosas y descubrió que ese frontón está intacto. Como tiene ámbitos de negocio así, pues resulta que hablaron para hacerle una pequeña remodelación y poner otra vez en funcionamiento la cancha del Jai Alai, es decir, del Shanghai Jai Alai, en este caso, pues como estaba antes, pues porque ahora políticamente hablando, o políticamente se puede hacer. Porque hace años, hace unas décadas, en momentos duros aquí en nuestra tierra, el ser puntista, ¿no? Tenía el aliciente de, aparte de ganarte la vida, ¿no? Que ahora, como dice Neco, está difícil aquí, de poder conocer mundo, como estamos viendo. Se practicaba en esos 5 continentes, era, vamos, un acicate tremendo, ¿no? Para practicar este deporte que otras modalidades, incluso el fútbol que tanto se habla hoy día, no lo tenía, ¿no? Sí, por ejemplo, en la historia de amigos, conocidos y gente muy cercana, pues tenemos vidas de personas que con 16 años, ya siendo un pelotari que despuntaba, una empresa americana le daba el ticket para debutar en Estados Unidos, pero con 16 años tenían que coger de su caserío, que eran entornos rurales, coger con su caserío ese ticket y ir a Estados Unidos solos. Es decir, el aprender inglés, el buscarse la vida, el encontrar amigos allá, el asociarse, el vivir juntos, el ser pelotari, estaba en nuestra modalidad intrínseca. Es decir, si quieres ser pelotari... Aventura. Aventura. Estuvo a punto de comenzar en las ciudades importantes, ¿no? Por ejemplo, hablamos ahora en toda esa zona de Florida, se quedó un poquito más en el entorno rural, ¿no? Como tal vez aquí, pero incluso estuvo a punto de entrar en una gran ciudad como es Boston, ¿no? Eso hubiera sido un impulso tremendo, ¿no? Al Jai Alai, a la cesta punta. Sí, o sea, la fórmula de Jai Alai en Estados Unidos tiene 100 años. Empezó en el 1800, en el 1900, al principio del siglo, fue una idea que al principio no sabía, empezó a tener mucho éxito y en los años 70 fue un boom excepcional. Es decir, ahora hay una película reciente, Jai Alai Blues, que hacen los empresarios de esa época intervienen y entonces una frase que yo me quedé impactado es que hacían los planes anuales del año siguiente y todos los años se sorprendían de la cantidad ingente de dinero que recibían. Es decir, si planificaban un incremento de un 20%, se recibían 100%. Entonces eso, durante un tiempo, ellos hicieron un diseño estratégico y vieron que la necesidad de hacer una expansión en capitales. Pero en los Estados Unidos siempre, por ejemplo en Florida, tiene que haber un frontón si hay un casino, o si hay un casino tiene que haber un frontón. Entonces tiene que haber una votación. Y en este caso, en las grandes ciudades, que fue esa posibilidad, perdieron. Entonces siempre se ha quedado en ámbitos no de mucha gente, pero hacían un frontón en un sitio sin terreno y en 2 años terminaban todo lleno de casas, la obra terminada, todo financiado, es decir, pero no consiguieron entrar, introducirse en Nueva York, grandes ciudades. En Chicago perdieron por 2 votos la votación. O sea, por y en 2... Las Vegas no ganó, porque vamos, ahí no, se en jugó. Las Vegas, y en Las Vegas se jugó, hubo frontón. Pero en Las Vegas el problema que hay es que ese jugarse dinero en una máquina que en un instante tienes el resultado... Lo que has comentado antes al principio, pues ¿no? entonces, es mucho más sencillo. Eso es. Entonces, hablabas antes de la quiniela, ¿no? Algo rápido y que, por ejemplo, lo hicisteis el otro día con los chiquis, ¿no? Para que había muchos chavales de la escuela que querían, oye, no todos los días se pueden ahí jugar en el Abril de Pamplona y estuvisteis ahí jugando eso. Coméntanos un poquito en qué consiste ese método de juego, esa modalidad de juego de cesta punta. La quiniela lo inventaron en Estados Unidos para el tema de las apuestas, entonces es una especie de rey de la pista, en el que juegan 8 parejas normalmente. Bueno, en el día del Abril hicimos solo 3 parejas, pero se juegan 8 parejas y juegan, por ejemplo, a 10 tantos, ¿no? Entonces entran la pareja 1 y la pareja 2, juegan un tanto a un punto y el que gana se queda al punto y el que pierde se sale y entran 3. Así vas consiguiendo puntos hasta que llegues a 8 o a 10. ¿Con esto qué se consigue? Por un lado, que puedan jugar simultáneamente 16 pelotaris, que eso está muy bien, no tener que ver 20 partidos para ver a todo el cuadro. Y por otro lado, que aunque tú seas el mejor, puedes darle a la chapa, te vas fuera, a la que vuelves a entrar, el otro ha hecho 7 puntos, entras, te hace un saque perfecto, te hace tanto, te vas, y siendo el mejor tienes 0 puntos y el que es un poco peor, pues te ha ganado. Entonces, la variedad de victoria es mucho más abierta. Entonces,
las combinaciones son infinitas y es más atractivo de ver. Eso es. Y con la característica de que el público, antes de empezar la quiniela, tiene que adivinar de esas 8 quién va a quedar primero, segundo y tercero. Entonces tiene que dar una combinación que, por ejemplo, podría ser 3, 5, 4. Si sale 3, 5, 4 y hay mucho dinero jugado, pues te puedes llevar a casa $10.000 en una tarde, en una quiniela. ¿Ganó un Gamarra la de la Brit? ¿Recordáis? No. Porque es una modalidad también de saga, ¿no? Estamos Sí, aquí sí. con 2 Gamarras. Sí, no, pues, o sea, jugaban otros 2 en este caso y no ganaron. No es un poquito de esa escuela de Berrezar, como decíamos, una de las 3 que hay aquí en nuestra comunidad, junto a la de Cabanillas, junto a la de Noain, más de una treintena, ¿no?, de fichas que estáis. En total en Navarra, entre 80 y un centenar, ¿no? Sí. Va el baremo. Eneco, cuéntanos, como los chavales, ¿con qué edad tienes tú chavales ahí en Berriozar? Hombre, edades tenemos desde los 9 años hasta yo, que hoy cumplo 25. ¿Hoy? Sí. Oye, pues muchas felicidades. No lo sabíamos, 25 años. Sí. Oye, felicidades y gracias por compartirlo a estas horas de la noche con nosotros. Nada. Y entonces, eso, la edad, sí que es verdad que yo empecé con 5 años, pero es recomendable empezar un poquito más tarde. Con 9 es la edad perfecta, porque a los 5 años todavía la pelota es muy pesada, en la cesta también, y sí que aprenden, pero todo lo que aprenden de 5 a 9 años, luego con 9 años lo aprenden más fácil, entonces es simplemente por ahorrar tiempo. ¿Y cómo se le convence a un niño, o tal vez, no sé si será más complicado, a unos padres que se inclinen por la cesta punta, que hoy día, que si el fútbol, que si o el baloncesto, Claro. la pelota a mano, por ejemplo, que dentro de la pelota vasca... Sí, pues en eso estamos. ¿Se les convence? Pues hombre, la verdad es que cuando lo ven, todos quieren probar. Los niños que juegan a mano y ven cesta, ¿eso qué es? Quiero probar, quiero meter la mano. Y a los padres les suele gustar. El problema es, una vez que ya han empezado, mantener esa ilusión para que sigan. Porque claro, lo que dices tú, pues la pelota a mano ven a Irujo y dicen, bueno, yo quiero ser como Irujo. Pero los de cesta punta, si ven a alguien en Estados Unidos y dicen, uy, qué lejos. Entonces, se les convence pues con mucho trabajo, muchos entrenamientos, muchos viajes a diferentes sitios de cerca de aquí para jugar y explicándoles que, enseñándoles un poco la educación de la cesta punta también más allá del deporte, que eso es lo que más se engancha. Una modalidad en la que también la mujer tuvo un papel importante, ¿no? Hace años, hablamos Sí. de las raquetistas, se les calificaba así, ¿no? Incluso llegaron a jugar en Madrid el último partido en el 82. Sí. Sí, no, el tema del desarrollo de la mujer como pelotari es clave en este momento. En otras federaciones, en otros clubes ya están haciendo ya esa apuesta expresa, es decir, que haya mujeres que jueguen a la pelota. Ha habido siempre mujeres que juegan a la pelota y mujeres muy buenas, pero siempre luego tenían el condicionante de competir y dónde se duchaban. Entonces, como no había duchas, no había instalaciones apropiadas para ellas, muchas dejaban por sí, pero tenemos constancia de pelotaris con nombre y apellidos que juegan tanto como los hombres, pero al final se retraían porque no tenían sitio para ellas. Ahora, en cambio, ya hay un proyecto expreso. Ya este verano, por ejemplo, tuvimos opción en Berrezar, en las fiestas, organizar un partido de mujeres. Vinieron catalanas, pelotaris catalanas, y vinieron de San Sebastián otras 2. Se hizo una exhibición, juegan muy bonito y tienen muchas habilidades. El componente que tiene de bueno la cesta punta y la herramienta en sí es que no es un deporte doloroso, es decir, la pelota a mano te duele las manos, es decir, tienes que tener unas manos muy fuertes. En la pala es un deporte agresivo y te crea más lesiones. La cesta punta, como maneja mucho la flexibilidad también del brazo y así, es agradable, es decir... Generalmente las mujeres suelen tener más facilidad para aprender que los hombres, porque la cesta punta es un deporte muy elástico en el que tienes que tener mucha elasticidad en las posturas, y para coger las posturas, siempre que vienen a probar así, las chicas tienen más facilidad. ¿Hay niñas en la escuela de Berrezar actualmente? Hubo. Este año no, pero el anterior tuvimos y había una que jugaba muy bonito, la estoy viendo. Sí. Y bueno, el problema que nos encontramos es que bueno, hay dos problemas. Primero, antes había un trasiego de pelotaris que jugaban otras modalidades y venían aquí. Eso ha pasado siempre, es decir, Iturri, gran palista profesional que ya murió, era manista. Jugaba a mano y se pasó a pala, y en pala fue un fenómeno. Entonces, el pelotari no dejaba de ser pelotari, se cambiaba. Ahora, por ejemplo... Que tenemos, por ejemplo, en remonte a Urriza. Eso es, Urriza. Urriza es otro ejemplo, pero lo que tendríamos que decir en este caso como mensaje a los padres y madres es decir, si a un niño le gusta el frontón y por lo que sea no le gusta en un momento dado una de ellas, se puede cambiar a otra.
Pero esa cultura, ese conocimiento, esa sabiduría de estar en la cancha, colocarse, responder, rematar, eso se puede aplicar a la mano, es igual a la mano que a la pala, que a la cesta punta. Entonces hay una cosa que se pierde. Cuando alguien deja de jugar a la pelota a mano, ya no vuelve a un frontón. Pues que siga con otras, que hay muy bonitas. Luego, hay otra segunda cuestión, que es el que cuando conocen el deporte, pues necesitamos de alguna forma mantener la constancia. Esa constancia significa pues que es venir a entrenar. Y como en este momento parece ser que cuando el niño nos dice, ay, no me quiero, pues entonces ya dice, pues no importa, nos cambiamos de deporte. Bueno, pues lo bonito es seguir ahí con constancia. Lo bueno que tiene la pelota en sí es que si uno tiene constancia puede salir, explotar y puede pensar en cosas importantes como ser profesional. En nuestra modalidad es sencillo, o más o menos relativamente sencillo, si uno es constante. Comparando con el fútbol, otros deportes que sale uno entre 1.000.000. Constancia es lo que llevan en Berriozar con esa década al frente de la escuela de cesta punta de Jaialai de Berriozar, Ángel Gamarra, Eneco Gamarra. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en Tiempo de Descuento, especialmente Eneco, que no sabíamos que era tu cumpleaños, por haber venido. Espero que lo hayas podido disfrutar el anterior, porque ya te queda poquito, te queda un poquito más de una hora para disfrutarlo. A los dos, muchísimas gracias y seguiremos hablando de cesta punta aquí en Tiempo de Descuento. Gracias. Vale. Nos despedimos, no sin antes decirles que el próximo lunes a las 9:30, por supuesto, tendremos su cita aquí con el Deporte Navarro en Tiempo de Descuento, todo el repaso al fin de semana, especial atención con ese partido de Osasuna en casa ante el Almería el domingo a las 7:15 de la tarde. Hasta el próximo lunes.